Isabel Caño ha sido desde hace muchos años la responsable de la oficina de la Unión General de Trabajadores en Bruselas, en concreto desde el año 93. Es miembro titular del Comité Económico y Social Europeo desde 2010, donde ha desempeñado distintas responsabilidades, entre otras la vicepresidencia, fue vicepresidenta, responsable de comunicación entre los años 2018 y 2020 en el Comité Económico y Social, y actualmente es vicepresidenta del Grupo de los Trabajadores dentro del comité. Por lo tanto, tiene una larguísima experiencia en el ámbito de la representación de los agentes sociales en el plano europeo. Muchas gracias también por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por darme la palabra y gracias al Movimiento Europeo por invitarme a este encuentro sobre la Conferencia del Futuro de Europa, muy ligado al papel que tiene que tener la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que ha sido una coincidencia maravillosa que justo el día de la firma podamos tener este encuentro. Yo creo que fue en febrero de 2020, hubo una visita del Consejo Federal del Movimiento Europeo a Bruselas, vinieron al comité a reunirse conmigo y con otros miembros españoles. Parecía en aquel momento, exactamente, Que sí, así fue. Francisco, sí. Parecía en aquel momento que era todo mucho más inminente y bueno, pues se nos cruzó el virus y todo se pospuso y se complicó. Creo que en aquella presentación y en aquel momento de debate que tuvimos, hablamos ya sobre la Conferencia del Futuro de Europa y de lo que tendría que ser de manera un poco amplia la participación de la sociedad civil. Ya hoy tenemos una fecha de lanzamiento, el 9 de mayo, ya lo han explicado antes que yo, ya hay una estructura de cómo se va a ir desarrollando esta conferencia. Tenemos también un horizonte primavera del 2022, creo que ya habrá aportaciones y orientaciones sobre lo que va a ser el futuro de Europa. Este retraso, si me pueden permitir decir algo bueno del COVID, que no lo tiene, pero nos ha permitido de celebrar muchísimas reuniones, muchísimos encuentros en formato remoto. No hubiéramos tenido quizás este semillero a lo largo de toda Europa, que durante meses y meses hemos tenido momentos de reflexión, sea de manera más interna, el movimiento sindical o el propio Comité Económico y Social Europeo, pero también este tipo de encuentros donde gente de diversos horizontes institucionales, más a pie de calle, nos podemos reunir sin necesidad de trasladarnos a ninguna parte. Creo que esto y el hecho, siempre lo digo, de que en las elecciones europeas, en mayo de 2019, el índice de participación fuera más alto que en los últimos años, nos hace, yo soy optimista, nos hace suponer que la ciudadanía está interesada en Europa y va a tener, espero, los cauces para expresarse. La presidenta von der Leyen, cuando habló por primera vez de la conferencia sobre el futuro de Europa, dijo que su intención era dar más voz a los ciudadanos y a las ciudadanas. Exactamente dijo: quiero que los europeos construyan el futuro de nuestra Unión. Deben desempeñar un papel principal y activo en la fijación de nuestras prioridades y nuestro nivel de ambición. Quiero que los ciudadanos den su opinión en una conferencia sobre el futuro de Europa. Son unas buenas palabras, pero yo creo que hay que empezar ahora a dar un cauce concreto y una modalidad concreta a la participación, no solamente de los ciudadanos, también de las organizaciones de la sociedad civil. Hasta aquí hemos hablado de la conferencia en términos de contenido, en términos territoriales, y yo me gustaría, como sindicalista que soy, como miembro del Comité Económico y Social, sobre todo porque pertenezco al grupo de los trabajadores, hablar de la componente social que debe tener el futuro de Europa. Yo creo que el primer objetivo que debe tener la conferencia es
plantear la recuperación tras la crisis de COVID. Una recuperación que debe ser una recuperación que no deje a nadie atrás. No podemos olvidar, como movimiento sindical lo repetimos y lo repetimos, la solución de las políticas de austeridad que se dio a la crisis anterior y que llevó a recortes en los estados de bienestar y el empobrecimiento vía recorte de los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras en Europa. Un primer punto que quiero subrayar es que la conferencia debe pues contener una fuerte dimensión social. La Europa social debe estar en el centro de la conferencia sobre el futuro de Europa. En la conferencia creo que va a haber una oportunidad y debe ser una oportunidad para un debate real, ya lo hemos dicho, Parlamento, Comisión, Consejo, pero también los parlamentos nacionales, también los interlocutores sociales, los empleadores, las patronales y los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. La recuperación de COVID como horizonte, ya lo he dicho anteriormente, y sobre todo plantear soluciones que vayan hacia una Europa más justa. La conferencia, también planteándolo como un escenario de poner lo social y para que los ciudadanos vean un proyecto creíble, que vean un proyecto que incide en la vida cotidiana, no debe ser un ejercicio burocrático y también debe plantearse que el pilar europeo de los derechos sociales, que bueno, es uno de los instrumentos que tenemos para avanzar en lo social, debe garantizarse plenamente y también quizás formar parte de los tratados. Este pleno desarrollo del pilar europeo de los derechos sociales también tiene otra vertiente que es reforzar uno de los objetivos del Tratado de la Unión Europea que dice la economía social de mercado tendente al pleno empleo y al progreso social. Creo que la Unión tiene muchos instrumentos para avanzar, pero necesita una voluntad. Yo espero y esperamos desde el movimiento sindical que esto sea lo que suceda con esta conferencia. El segundo punto que quería abordar es un punto también de carácter transversal y tiene que ver con la participación. Es un aspecto clave. Yo tengo ganas de decir que se oiga la voz de los trabajadores, que se oiga la voz de las empresas, que se oiga la voz de la sociedad civil, entre los que se incluyen los agricultores, los consumidores, el mundo de la discapacidad, los jóvenes. Tienen que tener un cauce. Esta participación tiene que ser un elemento fundamental en la arquitectura de esta conferencia. Hay que garantizar esta voz en el pleno, en los distintos plenos de la conferencia, creo que se realizarán 2 por año, pero también en el Comité Ejecutivo. En el caso del Comité Económico y Social Europeo está previsto que como organismo de la Unión esté presente y participe de manera plena en el Comité Ejecutivo y en el Pleno. Otro tercer punto, y también lo digo como sindicalista, es la movilización. La movilización no solamente de los ciudadanos, sino de todas las organizaciones es imprescindible para lograr nuestros objetivos. El movimiento sindical se va a movilizar no solo a nivel europeo, también a nivel nacional. Durante este periodo no solamente trasladaremos nuestras prioridades y nuestras aspiraciones a la conferencia, sino que también trasladaremos, y para nosotros esta es la parte, digamos, más importante de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con el proyecto europeo, trasladaremos a los miembros de los sindicatos, a los trabajadores, nuestra visión sindical de una Unión Europea más justa y que cumpla con las aspiraciones y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Otro punto importante en la participación es la cooperación y las alianzas que debemos y podemos realizar. Creo que de esto algo sabe el movimiento europeo y nosotros como movimiento sindical pues efectivamente nos sumaremos a otras organizaciones del ámbito social que militan en Europa por la mejora de la sociedad y por la mejor gobernanza económica en Europa.
Otro cuarto punto que debemos abordar es el tema institucional. Lo ha dicho el secretario de Estado, parece que no se van a abrir los tratados. Nosotros efectivamente hubiéramos sido partidarios o somos partidarios de que se revisen los tratados para incluir un protocolo de progreso social que garantice los derechos sociales, sindicales de los trabajadores y que esto tenga prioridad sobre las libertades económicas en caso de conflicto. Esto nos parece fundamental, al igual que establecer el voto para las cuestiones sociales, no por unanimidad, sino mayoría cualificada. Esto nos parece fundamental para que no haya bloqueos como ha venido sucediendo. Otro punto que me gustaría plantear es que esta conferencia debe proponer una visión para la sociedad europea después de la crisis de la COVID-19. La recuperación debe garantizar una transición ecológica y digital socialmente justa. Efectivamente, creo que es el momento de Green Deal, la Agenda 2030 de la ONU, también Europa es signataria de esta agenda y los 17 objetivos están íntimamente ligados y deben avanzar como piedra angular de la recuperación. En los planes del mecanismo de resiliencia y recuperación y los planes nacionales deben contribuir a salvar puestos de trabajo en todos los sectores e industrias que están sufriendo con la COVID. Creo que se ha aludido, por ejemplo, al caso de las regiones ultraperiféricas, el tema del turismo, la cantidad galopante de ERTES, de ERES y de trabajadores en paro en nuestras regiones. Y la democracia en el trabajo, se ha aludido y se ha hablado de la democracia en la Unión, hay que reforzar la democracia en el trabajo es importante también, la negociación colectiva, garantizar los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y el diálogo social. Creo que hay que repensar el modelo económico, debemos ir más allá de la economía del PIB, del Producto Interior Bruto, y construir entre todos un bienestar europeo. La CES, la Confederación Europea de Sindicatos, realiza actualmente una campaña que es la recuperación de las personas. Efectivamente, la recuperación es un concepto muy amplio y hay que ponerle apellidos, y para nosotros es recuperación de las personas. Por último, hay que garantizar un fuerte vínculo entre la conferencia y la presidencia de la Unión, la presidencia portuguesa, y los resultados de la cumbre social del 7 de mayo, que está ya muy cerca. Quería abrir un pequeño paréntesis sobre la presidencia portuguesa. En el último plenario del Comité Económico y Social Europeo, en enero, invitamos a António Costa y se me quedó grabada una frase que luego utilizamos en nuestra revista mensual y que decía: aplicar el pilar europeo de derechos sociales de la Unión es la mejor vacuna contra la desigualdad social, el populismo y el miedo. Creo que la coincidencia en el tiempo del lanzamiento de la conferencia y de la presidencia portuguesa es un muy buen punto de partida para las aspiraciones sociales del movimiento sindical europeo y de la población y de los ciudadanos europeos. Quiero ya terminar, porque el tiempo va corriendo, expresándome como mujer y como sindicalista sobre un tema que no se ha suscitado de momento a nivel institucional, y es el de la igualdad de género. A 2 días del 8 de marzo, un 8 de marzo inusual y atípico, pero donde se inundaron las redes como el año pasado inundamos las calles, el movimiento feminista quería recordar también a la presidenta de la Comisión Europea, que ella quiso un colegio de comisarios paritario, que ella estableció en su programa, una de las primeras prioridades era la igualdad de género. Y en esta visión de la que hablamos, de una Europa distinta, se me hace difícil que la brecha salarial, así como otras brechas que tienen rostro de mujer, no se planteen en esta conferencia. Creo que el futuro de Europa, la conferencia, no puede perder de vista el objetivo de la igualdad. Yo también quería terminar con una nota de optimismo. Estoy convencida que es una oportunidad, que otra Europa es posible, y que la conferencia de Futuro de Europa, terminará colocando en el centro de sus debates las aspiraciones de la ciudadanía europea. Muchas gracias.